Hola a todos, en esta ocasión vamos a grabar la décima parte de esa trayectoria de mecánica de fluidos. Primer problema. En el sistema de la figura 11.12 va a forzarse la circulación de querosene o queroseno con una densidad específica de 0.82 a 20 grados. Tanque A de depósito B, por medio del incremento de la presión sobre el queroseno que se encuentra en el tanque A sellado, la longitud total de la tubería de acero de 2 pulgadas de la cédula 40 es de 38 metros. El codo estándar calcule la presión que se requiere en el tanque A para ocasionar un flujo volumétrico de 435 litros por minuto. Recolectando los datos, que sea gravedad, peso específico del agua, peso específico de lo que nos da, del queroseno, y la P constante, que está a 20 grados, la viscosidad del líquido del queroseno, el flujo volumétrico, que es el caudal, datos de la tubería de accesorios, longitud 38 metros, la diferencia de alturas, que sería 4.5 metros, la rugosidad de la tubería. Este es dato hemos sacado de lo que son datos ya por norma de alguna tubería. Ahora, diámetro del área, donde que el diámetro va a ser 52.5 por el área del flujo, donde recorre el flujo, que sería área pi por diámetro al cuadrado sobre 4, dándonos un total de 2.165 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora calculamos lo que son los cálculos hidráulicos iniciales, donde la velocidad Q va a ser Q sobre A, dándonos un total de 3.35, 5, ¿no? metros por segundo. Si el flujo es turbulento, hay que hallar el número de Reynolds. El Reynolds nos dice que la densidad del agua, pues físico del agua, por la velocidad, por el diámetro, por la viscosidad, dándonos un total de 1.072 por 10 a la quinta, donde este dato vamos a utilizarlo para lo que es el factor de fricción, dándonos un total de 0.022. Las pérdidas de energía en HL, en la fricción turbulenta, nos dice que la factor de turbulenta es 0.19. Ahora, según insisto, las válvulas o los diferentes accesorios que va a haber en acá, va a tener un número constante, donde K1 va a ser otra constante, K2 es otra constante, 0.25, 2.85, 0.57, 1. La sumatoria de todo esto nos va a dar que la constancia o el coeficiente de pérdidas de K total va a ser un total de 5.37. Esto es lo que son los coeficientes en pérdidas, ¿no? Ahora, la pérdida total en sí es la carga o HL, va a ser igual a la F, que es el factor de fricción, por la longitud, por el diámetro, por la constante o por el coeficiente total de pérdida, por el velocidad al cuadrado por dos veces por la gravedad, dándonos que la HL en lo que es la altura va a ser de 12.071 metros. Ahora, aplicando la que es la ecuación de Bernoulli, que es la presión 1, que va a ser la densidad del agua, específico del agua por gravedad, por la diferencia de alturas, por la diferencia de altura en lo que es el pérdida total en carga, nos va a dar que la potencia va a ser un 162.563 kilopascales. Y esa sería nuestra respuesta al final, porque nos pide determinar el incremento de presión, ¿no? Ahora, problema número 2. El problema número 2 de este problema nos dice, se transporta combustóleo de un peso específico de 0.94 a una caldera a razón de 60 galones por minuto a través de la tubería de acero de un 1,5 o un medio pulgada de la cédula 40. Dice, calcula la diferencia de presión entre dos puntos separados por 40 pies. Si la tubería está en una posición horizontal y el combustible está a 85 grados Fahrenheit. Como siempre, ¿no? Digamos que los datos, acá me voy a poner datos. Bueno, más rato le agregamos los datos, que es la gravedad, que es la que transforma a lo que es sistema inglés,
También lo que es el peso específico, específico que nos da también el compuesto de helio, las densidades, la viscosidad, el flujo volumétrico del caudal, lo que es la longitud, el diámetro. Todos los datos es lo mismo, solo que son diferentes valores. Ahora calculamos la solución, donde la velocidad es caudal sobre área, como siempre hemos visto. En este caso, en el sistema inglés va a ser 9.454 pies por sobre segundo. También vamos a pensar lo que es el número de Reynolds, que es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Hay dos tipos de Reynolds, lo cual hemos visto en la primera, que el Reynolds es que escoge los coeficientes de la peso físico, velocidad y diámetro y la viscosidad. Y es lo mismo, solo que acá es un poco más corto en lo que es Reynolds, ¿no? Donde el factor de resolución dice que el flujo debe ser menor a 2000. En este caso es F sobre 64 sobre Reynolds, donde nos da 0.023, que es menor, obviamente, ¿no? Pero si lo ponemos en su estado natural, va a ser mayor. Si el flujo turbulento es de F1, nos va a dar que el factor turbulento va a ser menos 1.108, donde las pérdidas de fricción, donde HL es factor longitud sobre diámetro por velocidad cuadrado por dos veces la gravedad. Tenemos que la pérdida de fricción va a ser en metros 9.395 ft pies. Y ahora, lo que nos pide es la ecuación de la diferencia de presiones. La variación de presiones es igual a la densidad específica del agua por la gravedad por la pérdida de fricción, que es en HL. Dándonos que la diferencia de presiones va a ser igual a 4.072 psi. Ahora, último problema. 3. En una bomba sumergible, un pozo profundo de 744 galones por hora de agua AFE 60F a través de una tubería de acero de 1 pulgada, cédula 40, cuando opera en el sistema de la figura 8.12. Si la longitud total de la tubería es de 140 pies, calcule la potencia que la bomba transmite al agua. Como siempre, ¿no? Buscamos los datos en gravedad, en este caso es la peso específico del agua. Esto lo voy a cambiar. Ponemos PV. Sí, aunque es más rato lo cambiamos. También viscosidad cinemática del agua, flujo volumétrico, todo es lo mismo. La longitud, diámetro, área y lo que es la rugosidad que siempre digo, que sacamos de una tabla del sistema ya está relacionado. Ahora, calculamos los cálculos hidráulicos iniciales, donde la velocidad es 4.611 pies por segundo, el número de Reynolds, que es 3.33 por 10 a la cuarto, donde el factor de fricción es de 0.027. Ojo, el factor de fricción nunca puede ser negativo, aunque anteriormente hemos visto que es negativo, pero por lo que es am, valor absoluto, ese valor va a ser negativo. Las pérdidas de fricción, HL, nos dice que 14.48 metros o pies, diré, hay una gran pérdida por la fricción. La ecuación de energía añadida por la bomba, HA, es la diferencia de alturas por el peso, por la presión 2 por la densidad, por la diferencia de alturas, por la pérdida de fricción. Dándonos que HA va a ser igual a 226.06 pies. Ahora, nos dice la presión en A, donde hay pérdidas o la potencia de agua que transmite el agua, ¿no? En esta ocasión es la Y densidad del agua por el caudal por HA, que es la carga añadida por la bomba del agua, dándonos un total de 0.072 segundos por metros HP. Es, falta corregir acá una cierta parte, pero nuestra potencia de necesitar en HP. Eso sería todo por esta vez. Espero que hayan entendido y hasta la próxima. Gracias.